TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Y acá estamos en una nueva edición de TDS Zoom, estas notas entre semana que realizamos para aportar más contenidos a todos nuestros seguidores. Hoy con una nota internacional, un querido amigo, estamos conectados vía Zoom con Rubén Quilindro, Country Manager de Crawford & Company, ahí en la Ciudad de México. Rubén, un gusto estar viéndote por este medio. Bueno, muchas gracias, Fernando, y para mí también es un gusto poder participar y poder comentarles un poquito de las vivencias que nos parecen raras en Argentina, pero que acá son cosas están a flor de piel. Como bien lo dice el cartel, y hace poco habíamos estado charlando con tu gente, están cumpliendo 80 años. Crawford, uno de los estudios de liquidación más importantes a nivel internacional, y justamente en México tienen un especial expertise con temas que han ocurrido por las características de la ciudad, por los terremotos que han tenido en ese país, especialmente aquel tan conocido antes del Mundial del 86, que ahora venimos rememorando acá en Argentina, pero tiene que ver con la nota o la charla con daños detectados luego de un siniestro, pero que no fueron provocados por el mismo. ¿De qué forma se analizan ese tipo de siniestros que, repito, por ejemplo, tienen mucho que ver con los casos de cómo han sido los terremotos en ese país? Sí, bueno, Fernando, acá yo estuve en el año 2017, indudablemente a partir de que la organización, cuando hay un evento de la naturaleza muy fuerte, siempre tiene un equipo preparado con el bolsito. Yo siempre digo, es como cuando por tener familia, siempre tiene el bolsito preparado porque no sabe cuándo lo van a llamar. Entonces estuve en el 2017, como también estuve en Chile en el 2010, pero fundamentalmente volviendo al tema de lo que es México, México tiene una organización gubernamental de ingenieros y arquitectos que ha producido el evento, el sismo, de acuerdo a los requerimientos que le hace cada uno de aquellos que sufren daños. Pueden ser viviendas, pueden ser establecimientos, pueden ser comercios, fábricas. Ellos tienen la obligación de ir y revisar el edificio a ver qué daños se registraron. De acuerdo a los daños que se registran, en una primera instancia, y como la demanda es fuera de lo normal, ellos indican con un informe si pueden continuar con la actividad o no. Fundamentalmente pueden decir, bueno, este es un daño importante, no toquen nada, hasta una segunda visita donde imponen cuál es la manera de reparación. Muchas veces nos encontramos, bueno, ese sería el proceso normal, pero muchas veces nos encontramos que en una primera instancia el ingeniero que viene a ver el edificio nota que no derivado del sismo hay daños o modificaciones en la estructura que hacen que el edificio no pueda volver a ser habilitado. Indudablemente ahí, aquí, en esas circunstancias y aquí en México, hay mucho contrato de seguros que involucra la interrupción de la explotación. Entonces, eso se detecta que no puede volver a funcionar, pero no derivado del sismo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No es la causa del sismo que
no permite la nueva habilitación. Rubén, se me ocurre, por ejemplo, que el sismo deje al descubierto quizás instalaciones eléctricas inadecuadas o que no se ajustan a la normativa vigente en ese momento, por ejemplo. Sí, fundamentalmente esos pueden ser detalles muy fáciles de reparar. Lo que hacen foco, por ejemplo, en una losa que en determinado momento se le hace una modificación y se le ponen ductos de aire acondicionado. Entonces eso indudablemente está modificando la resistencia del edificio. O en un techo que es una losa y está sostenida por vigas de madera. Y esas vigas de madera, con el paso del tiempo y problemas de mantenimiento, hacen que no sean resistentes. Indudablemente no es una cuestión directa del sismo, no es la causa del sismo, pero no está habilitado porque surge de la inspección del sismo que eso no está apto como medidas de seguridad. Entonces allí la interrupción de la explotación no funciona como cobertura. Y eso nos ha tocado, yo recuerdo en el año 2017, muchos edificios comerciales que hay en el centro, como si fuera el microcentro para nosotros en Buenos Aires, que por supuesto no son edificios que fueron dotados de aire acondicionado y demás, y las grandes firmas, las grandes marcas van ayornando esos edificios, pero no en una buena manera, sino que vulnera las medidas de seguridad que para esos edificios incluso son antiguas. Entonces, en lugar de poner refuerzos, debilitan esas medidas de seguridad, esas medidas estructurales de los edificios. Esto no solo es muy evidente en sí en un sismo, pero no solamente se puede detectar cuando hay un siniestro de ese tipo. Muchas veces, y para compararlo con una planta normal que puede haber en Argentina y demás, donde por un tema de un siniestro de incendio o algún siniestro de ese tipo, aprovechan ese tiempo de parada y dice, bueno, si tengo que parar, hago la reparación de lo que se me dañó y a otra parte de la planta le hago un mantenimiento. Eso indudablemente es un tiempo mayor de interrupción de la explotación que si tuviera que solamente reparar la planta. Entonces, eso se concentra en cuál es el tiempo real de la reparación de la planta, dejando de lado el mantenimiento. Y también es muy común que cuando hay una rotura de maquinaria, del grado de la rotura, aprovechen a adelantar la parada general de mantenimiento y junto con la reparación del siniestro le hagan el mantenimiento mayor. Ahí indudablemente también se acota el tiempo a lo que hubiese sido la reparación exclusivamente. Pero bueno, es importante tener en cuenta el tema de la explotación y de la causa real de qué generó esa explotación, esa interrupción en la explotación. Por lo que decís, debe haber varias situaciones, digamos, de conflicto y de discusión con la aseguradora cuando justamente se trata de determinar cuánto de la parada de la planta pueda prever esta parte de mantenimiento u acciones que le exige esta agencia de control que mencionás y que no obedece a un riesgo cubierto.
Sí, indudablemente, si bien como todo siniestro, no es solamente esto, las discusiones, digamos, son permanentes, ¿no? Pero en realidad lo entienden. Y bueno, se llega indudablemente a un acuerdo porque son cosas muy evidentes. Hay más discusiones cuando se hace un trabajo adicional y entonces ahí se pelea un día más, un día menos, pero en líneas generales se llega a un final feliz, digamos. Sin duda que además los siniestros de interrupción son los que por lo general lleva más tiempo, ¿no? de trabajo, de análisis. Yo, si mal no recuerdo, creo que en el siniestro de Chile que hacías referencia hubo un caso, una empresa importante alimenticia, creo que se tardó casi 2 años y que fue prácticamente el último siniestro que se terminó de cerrar justamente por tener cobertura de interrupción y todos los elementos que conforman el análisis y llegar a una indemnización final. Claro. Lo que pasa es que también depende mucho de la póliza, de las condiciones de la póliza. En la interrupción de la explotación hay claramente dos vertientes de cobertura. Una es, yo te voy a cubrir hasta el momento que logres estar en las mismas condiciones que estabas antes del siniestro en cuanto a ventas, en cuanto a producción y demás. Y otra es el tiempo que estás parado y que ya después tenés la planta en 100% para el funcionamiento. Entonces esas son dos vertientes distintas porque muchas veces tú tienes la planta normal y no llegas a las mismas ventas o a los mismos clientes por determinadas circunstancias que te dejaron de comprar y demás, y no llegas a la producción que tenías antes del siniestro. Y la otra es muy clara, que dice, bueno, tal día tuviste todo reparado, bueno, hasta tal día fue el análisis de la cobertura. En eso es una variable muy, muy interesante que una lleva indudablemente mucho más tiempo y puede ser la que estábamos o la que referenciaste de Chile. Obviamente la vuelta al funcionamiento normal de este tipo de establecimientos va a depender de una última reinspección y algún tipo de certificado de aprobación de esta agencia que vos mencionabas al principio. ¿Son muy estrictas en cuanto a el tipo de medidas y al cumplimiento posterior? Sí, son muy estrictas, eso es real y bueno, nosotros tenemos muchas empresas internacionales que se apegan a eso, al tema estricto. La única diferencia que puede haber es que a lo mejor alguien logre que vaya a verlo antes y a otro lo vaya a ver después, pero son estrictas en la determinación. Y dentro de ese espectro, ¿dónde o en qué tipo de empresas, establecimientos, es donde han encontrado quizás mayor conflictividad? Vos decías, sobre todo, locales antiguos que fueron refaccionados o ayornados, tal vez no con los mejores métodos, estos temas de la incorporación de aire acondicionado, por ejemplo, en construcciones viejas, que son los que después complican después del siniestro. Sí, la mayor complejidad que nosotros detectamos fue en el año 2017, fueron negocios de marcas muy reconocidas, que son cadenas de deportes, cadenas de
fundamentalmente de venta de artículos de moda, indumentaria. Ahí es donde se registraron mayores inconvenientes. Ese es bueno, acá tenemos todas las marcas internacionales que, bueno, día a día se van abriendo comercios, y es un poco como las instituciones bancarias, ¿no? En una cuadra a lo mejor tenés, bueno, no te diría en una cuadra, pero sí en 200 metros tenés dos instituciones bancarias de la misma marca, digamos. Uh-huh. ¿Y cuánto de eso hacen especial hincapié las compañías? ¿Crees que las compañías hacen buenas inspecciones de riesgo, o que hay algunas de estas situaciones que tal vez podrían haber sido advertidas con una inspección un poquito más concienzuda de esos riesgos? Bueno, en general no hay grandes inspecciones de riesgo, y menos en esos edificios. Nosotros como Crawford tenemos un sistema de inspección, y no me refiero a la inspección que usamos para el análisis del siniestro en sí. Tenemos un sistema que pueden manejar las aseguradoras directamente, que pueden hacer inspección de riesgo sin ningún tipo de problemas, pero a pesar de que sea un costo muy, muy reducido, es como que todavía no está esa gran cultura de la inspección previa, ¿no? Que lamentablemente no hay una estadística de decir la inspección previa, cuántos siniestros o cuál hubiese sido la disminución de la cuantía del siniestro si yo hubiese hecho una inspección previa. Digamos que a veces es un tema tabú que todavía se resiste las aseguradoras aquí en México, en toda América Latina, ¿no? Sí, justamente iba a comentar como opinión también de muchos años de mercado, que hoy, incluso acá en nuestro país, hay riesgos donde tal vez por el costo o por cómo han ido disminuyendo las primas para esos riesgos, hoy es muy raro, te diría, en un combinado familiar, salvo de muy alta gama, llamémosle, consorcios. Hay muchos riesgos que hoy no se inspecciona como para disminuir costos erróneamente, ¿no? Concepto. Sí, por eso era un poco lo que comentaba antes, ¿no? De decir, bueno, como no hay una estadística directa, o sea, yo te puedo decir, y cualquiera lo puede imaginar, que tiene una reducción de costos si vos haces una inspección previa, y de hecho hablas y decís, bueno, ¿cuántos plasmas o televisores tenés? Y mostrámelos en una inspección previa. Que hoy se hace por vía virtual, ¿no? Con geolocalización y todo eso, que dentro de una prima de siniestro es un costo menor. Ya con el solo hecho que después te digan, tenía 2 televisores y me llevaron 3, ya cuántas inspecciones previas pudiste concretar con un costo regalado. Ese es un tema que se va evolucionando y se va viendo que esa es una pata que está floja, digamos. Yo me acuerdo de hace muchos años donde las compañías te pedían inspecciones previas, y además cuando incorporaban una nueva cartera te pedían que hagas un análisis de la cartera haciendo inspecciones previas. Yo me acuerdo de haber estado en Mar del Plata, Córdoba y todo eso durante una semana, porque la compañía había incorporado una nueva cartera y había que ver de qué se trataba esa cartera. Sí, sin duda, hay por ahí como una pérdida. Es cierto que hoy la tecnología ayuda en algunas situaciones, hoy podés llegar a mandar
hablábamos de los televisores, la foto, sacarle la foto al número de serie. Hoy tal vez es mucho menos en cuanto a lo que antes te pedían de listados, papeles, pero sí, coincidimos que el tema de inspecciones es un tema donde pareciera haber un déficit. Muy bien, Rubén Quilindro, Country Manager de Crawford & Company, gracias por habernos brindado estos minutos con esta charla desde México, y seguramente vamos a seguir compartiendo otros temas con tu autorizada y experta palabra. Muchísimas gracias y un saludo para vos, Fernando, y todo el equipo. Un gusto haber estado con ustedes.